Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver. Amigos, muy buenas tardes. Estamos con ustedes con muchísimo gusto como cada miércoles y les damos una muy cordial bienvenida a esta sobremesa con su servidora Blanca Bertó. Una mesa donde les informamos, les comentamos y les compartimos temas de cultura y actualidad. Es una sobremesa entre amigos, donde queremos hacer eco de los saberes, de los conocimientos que nos lleven a abrir conciencia, a estar mejor informados, a opinar de una manera más fundamentada y más veraz. Y bueno, pues este día podremos hacerlo porque tenemos una invitada muy especial, alguien a quien estimo mucho. Ella es la doctora en Derecho, Natalia Gaspar Pérez. Muy bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por permitirnos, pues a la academia también venir a explicar un poco lo que hacemos, ¿no? Pareciese que solo estamos en el aula, pero en realidad no, necesitamos que mucha gente conozca lo que hacemos. Que se abran otros espacios. En otros espacios, por eso las gracias, Blanca. Pues yo te agradezco a ti también porque sabemos que te estás incorporando a tu cátedra. La doctora Natalia Gaspar es catedrática de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Escuela Libre de Derecho y de la Universidad Madero. Es doctora en Derecho y en esta ocasión nos va a hablar sobre un tema muy, muy interesante que es acerca de la reforma energética en nuestro país, esa tan famosa, tan traída, tan angustiante, tan en boca y en boga de todos, reforma energética en México. Y además, algo que me atrajo mucho del tema, doctora, cuando me lo mencionaste, es que tú nos hablas que estamos en un periodo de transición. Eso como que alienta, como que consuela mucho, porque si es un periodo de transición, yo quisiera pensar que vamos hacia caminos más halagüeños, quizá mejores o menos angustiantes, como muchas veces nos los pintan los medios de comunicación, con ciertas tendencias políticas, quizás guiados por muchos rumores, pero mal fundamentados. Entonces, de verdad, te agradezco mucho que te des este tiempo, que vengas a compartir con nosotros como si fuéramos tus alumnos, y te pedía, explícanos como si fuéramos alumnos de primer semestre de la facultad o de tus diferentes aulas donde impartes tu cátedra, porque de verdad queremos saber, hay tanto sobre este tema, pero muchas veces no nos damos la oportunidad de escuchar a las personas que saben mucho y nos dejamos llevar por rumores o preferimos estar mal informados y todo lo dejamos como que a la buena aventura, ¿no? Como a que Dios nos acompañe, nos cuide y nos proteja. Pues es que eso es un error, porque estamos en tiempos de N cantidad de medios de comunicación, estamos en tiempos de estar compartiendo, ¿no? Información, la vemos todos los días, tenemos N cantidad de dispositivos que nos las ponen a la mano. Lo que tenemos que hacer es saber qué tipo de información realmente quedarnos, ¿no? El reto está en saber elegir. Sí, saber elegir, ¿no? Y además saber comunicarla también, ¿no? Ya la tenemos, hoy más que nunca tenemos al alcance todo, ¿no? Sí. O sea, todo, y ahora, pues, ese es el reto, ¿no? Y pues, precisamente, el derecho empieza a darse cuenta desde hace varias décadas, ¿no? Como con temas muy contemporáneos que le interesen a la sociedad, ¿no? Sí. Nosotros, y digo nosotros porque desde las propias facultades de derecho, pues, se han empezado como a dar ciertos, se empiezan a romper como paradigmas hacia dónde va el derecho. Y bueno, pues el tema que hoy pues voy o que traigo para compartirles, pues es precisamente un poco de reforma energética, y en este periodo de transición que está como pues
pues estamos, ¿no?, transitando hacia con la esperanza de, ¿no?, de tener o mejorar nuestra calidad de vida, desarrollo del país, más para todos, mejor repartición de riqueza y todo esto que en realidad pues nos pone como en un momento de esperanza, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos grandes reformas o pequeñas reformas que nos han venido como poniendo en la mesa y que con esto íbamos a alcanzar el desarrollo? Y bueno, pues esto es lo que yo traigo para la mesa, ¿no? Para discutir. Te quisiera hacer una pregunta y es al respecto de que estas reformas energéticas tienen aproximadamente 5 años que se arrancaron con el gobierno del presidente Peña Nieto. Así es. Bueno, en realidad creo que el derecho empieza a sufrir unos cambios abismales. No hemos conseguido que podamos entender o que el derecho se vaya poniendo como a la vanguardia de todo. Pero creo que esto inicia a partir del modelo de libre mercado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, tendríamos un poco más de 20 años con esta dinámica, ¿no? Claro. de apertura en todos los sectores. 30 años del proyecto neoliberal. Más o menos adoptándolo de manera formal, ¿no? Legal, más que legítima, legal, a partir del 94 con la entrada en el Telecán. Más sin embargo, el tema energético siempre había sido como el consuelo por la carga histórica que trae, ¿no? El petróleo, ¿no? Como el consuelo de decir, bueno, todo se ha liberado o se ha abierto, pero el petróleo sigue siendo de los mexicanos. Hasta el 2008 hubo una intentos, ¿no? De una reforma, de una pequeña reforma energética donde se modifican como algunas cuestiones para Pemex, sobre todo de manera interna. Más sin embargo, la inversión extranjera ya de manera directa ya se estaba dando desde esa reforma a través de contratos de servicios, ¿no? Es decir, no se iba directamente Pemex, no era directamente que explotaran el petróleo, pero ya había inversiones porque, bueno, el tema de tecnología, el tema de transferencia, el tema de prestación de servicios, el tema de know-how, ¿no? Hacia este tipo de temas, pues ya los traíamos, ya los había manejado y ya se estaban aperturando, ¿no? Desde hace 20 años y en el 2008 con esta pequeña reforma. La que sí es dimensional, pues y realmente compleja, porque estamos, aunque tenemos 5 años de la reforma en materia constitucional, todavía no sabemos, ¿no? Los sujetos que están inmersos en materia energética está en construcción, ¿no? Sí. En construcción, pero es una reforma muy significativa para el Estado mexicano. ¿Por qué digo que en transición o por qué le denominamos? Porque estas declaraciones que nos hacen respecto a echar atrás la reforma constitucional en esta materia, ¿no? No es así de fácil, no es sencillo, ¿no? Son muchísimos los intereses manejados. El petróleo y todo el sector energético, pues son inversiones que van financiadas por organismos internacionales, ¿no? Como Banco Mundial, se dejan garantías multimillonarias y el tema ni siquiera se puede discutir de manera nacional, ¿no? Se tiene que ir a paneles internacionales, ¿no? Controversias, como por ejemplo el caso de Venezuela, cuando decide hace algunos años decir, voy a nacionalizar, y hoy tiene resoluciones judiciales, ¿no? Por acuerdo, por órganos arbitrales, ¿no? De cantidades estratosféricas, ¿no? Porque las empresas demandan hoy por haberles generado o causado un perjuicio, ¿no? Claro. Y entonces demandar al Estado, pues son cantidades que salen de toda la dimensión, ¿no? De la realidad que uno pudiera. Entonces, creo que esto es lo que se va poniendo en la mesa para poder tomar decisiones, ¿no? Por un lado, los intereses de empresas transnacionales como Shell, como las empresas rusas, CNOO, que es la empresa china, las empresas bueno, tenemos Colombia, tenemos también aquí a los brasileños, tenemos a los canadienses con extracción minera. Entonces, no es solo
el interés que que tengamos nacional. Debiera ser, ¿no? Debiera prevalecer la defensa, pero no lo es, ¿no? Entonces creo que esto se tiene que poner como en un equilibrio para no perjudicar los intereses de las empresas transnacionales y tampoco para que nosotros salgamos como pagando, ¿no? Todas estas deudas, ¿no? O daños que pudieran generarse a partir de un retroceso a la reforma. Claro. Porque bueno, son instrumentos jurídicos, ¿no? Son actos jurídicos que difícilmente, porque están contratos donde se pueden realmente cancelar, ¿no? Sí. Cancelar. Y bueno, pues... Pero habría que asumir los costos. Claro, exacto. Entonces, por eso habría que equilibrar qué es realmente lo que más pudiera estar conviniendo, ¿no? a un país. Y son tantos los países y las organizaciones a nivel mundial que están metidos en todos estos tratos, acuerdos y convenios en México con respecto al petróleo. Pues sí, en realidad los intereses son más por empresas transnacionales, ¿no? Que invierten en un país dentro de la cadena productiva, porque ahora pues ellos pueden extraer, pueden irse en asociación con Pemex, ¿no? Y se generó nuevas figuras de nuevos tipos de contratos, ¿no? Sí. Desde contratos de licencia, contratos de producción compartida, de utilidad compartida, ¿no? Que pareciesen de verdad términos sencillos, pero al mismo tiempo para el derecho pasamos de que un Estado o una empresa productiva del Estado va a contratar, se va a asociar, ¿no? Con otra empresa privada extranjera y ahora se van a repartir la utilidad. Entonces son cuestiones muy técnicas también que, claro, que por un lado, bueno, eso es uno de los elementos. Tenemos que el mismo contrato establece la temporalidad, ¿no? Es decir, 25, 30 años en las que nos vamos a ir como socios, porque al final es un negocio. Claro. Y de ahí, si nos va bien como socios, pues nuevamente podemos hacer otro contrato por la misma. Entonces, prácticamente estamos vendidos, ¿no? En sociedades, ¿no? Digamos, en sociedades mercantiles, como por unos 50 años mínimo. Entonces, además la sobreexplotación de los recursos, ¿no? Porque ahí también está otro elemento, no solamente es mercantilizar el petróleo y saquear, sino el tema ambiental. Además, ¿okay? sí. O sea, es otro tema que se tiene que poner también en claro. Otro tema, pues, es el espacio realmente de las comunidades originarias, que también ahí, ¿no? Estas consultas previas para los gasoductos, para la explotación, ¿no? Pues prácticamente despojarlos de sus tierras, ¿no? Como grupos, toda una cultura ancestral. Entonces, ahí es donde el nuevo gobierno debe poner en esos temas el dedo en la llaga, ¿no? A ver, pero doctora, te pregunto algo. En este periodo de globalización, casi 30 años o un poco más de sistema neoliberal al que México se ha incorporado, hubo algunos otros países en América Latina concretamente, que son a los que tenemos más cercanos y como que nos duele igual su dolor, que se hayan mantenido al margen de este sistema al que México parece que entró muy gustoso y muy de acuerdo con los intereses de países como Canadá y Estados Unidos. Pues en América Latina han ido con mucha cautela, con mucha mesura, ¿no? Por esta apertura total en todos los sectores, ¿no? México de manera muy crítica, ¿no? Esa es mi opinión. Sí. Creo que se equivocó mucho en el rumbo desde hace, pues sí, 20 y tantos años que empieza este modelo de apertura, porque prácticamente ha desmantelado a todo este país, ¿no? Desde telecomunicaciones, energéticos, la banca, ¿no? Bueno, hasta los fondos de ahorro para el retiro de todos los trabajadores, ¿no? Están en manos de los privados y nos anuncian de repente que ese sistema, ¿no? Ahora invierten en la bolsa y entonces están en riesgo, ¿no? Si nos Entonces, es una gran cantidad de temas que
teníamos que haberlo hecho con cautela, ¿no? ¿Qué es lo que nos da como un poquito de temor? No solamente es la legislación interna, sino que tenemos compromisos internacionales, jurídicamente tenemos un catálogo de tratados internacionales que nos obligan a respetar, ¿no? Y nos obligan a cumplir con estos acuerdos. América Latina, insisto, lo ha hecho con mucha cautela, tal vez no de golpe todo, no entregado todo, ha generado otras figuras, ¿no? Pero pues hemos visto cómo le ha ido a Argentina, no hemos visto cómo le ha ido a Chile en el tema de de fondos de ahorro, o en el tema Bolivia, ¿no? El propio Brasil, ¿no? El tema de corrupción está de verdad presente ahí en todo el cuerpo de los estados latinoamericanos y no sé de algunos otros, pero ese también es otro tema de transparencia, ¿no? Y de cómo se dan las licitaciones, cómo se abre todo esto. Nada más para que dimensionemos un poco de lo que va de la reforma de 2013 a la fecha. Tenemos presencia con más de 40 empresas, y ustedes se deben dar cuenta, nada más en venta a gasolina, sí, ¿no? Ya las tenemos ahí presentes. Fue gradual la reforma, pero tenemos empresas transnacionales más de 40, tenemos más de 170 contratos de carácter por estas licitaciones, ¿no? Por las rondas. Y entonces, pues enfrentarnos con un gran monstruo que nosotros mismos creamos, ¿no? Sí. Y el tema, creo que lo que el nuevo gobierno empieza como a poner ya en la mesa es detener los contratos. Y a mí me parece que ese es un buen paso. Me parece un punto, ¿no?, interesantísimo cuando hablas de nuevo gobierno. Es un parteaguas, es una luz en el camino, son muchas cosas también que nos replanteamos y que nos preocupan en general. Antes que continuemos con ese punto, doctora, quiero recordar al auditorio que estamos hablando sobre reforma energética y tiempo de transición. Está con nosotros como nuestra invitada esta tarde la doctora Natalia Gaspar, doctora en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le recuerdo a todos nuestros amigos de Om Radio, Om Escuchas, que nuestros teléfonos en cabina son el 2222-494602 y por WhatsApp el 2222-066120 para que nos hagan llegar sus preguntas, sus saludos, pues con mucho gusto los recibimos. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y por YouTube a través de Om Radio Pura Energía desde Puebla de Los Ángeles, México. Mando muchos saludos a mis compañeros en la cabina, Pedro, Regina, Pablo, a Daniel Alberto Kunz, y que ya la próxima semana se reintegra con nosotros a esta mesa, pues que siga disfrutando con la familia esta estancia en Puerto Rico. Saludos hasta allá para todos. Y bueno, doctora, hicimos una pausa. Vamos a continuar con este tema tan interesante. Ojalá el tiempo nos dé para dejar en claro principales cuestiones que yo soy portavoz de ellas, pero sé que también nuestros amigos pueden plantearnos muchas otras. Vamos a agotar y aprovechar el tiempo al máximo y tu presencia esta tarde, doctora. Muchas gracias. Sí. Yo quiero preguntarte algo, antes de que pasemos a este nuevo gobierno. En términos de esta reforma energética, cuando el presidente Enrique Peña Nieto empieza a firmar y digamos que acelerar todo esto con respecto al petróleo y la energía eléctrica, en términos del derecho, ¿está perfectamente planteado, sustentado y solventado? No hay por ahí ninguna figura legal por donde pudiéramos encontrar quizás antes otra posible salida ventajosa y ganar tiempo. Bueno, en realidad estamos intentando también nosotros de desmenuzar, ¿no? Fueron 3 artículos constitucionales, el artículo 25, el 27 y el 28 constitucional, los que se reforman, y a partir de esto se generan, pues algunas nuevas leyes, como la ley de hidrocarburos, ¿no? Se les dan más facultades a órganos reguladores, algunas comisiones. Sí. Entonces, desmenuzar, ¿no? Comprender esta gran reforma, en total 21 leyes, con artículos transitorios. Estamos en un proceso, 21 leyes. En un proceso de creación.
Sí, recordemos, bueno, pues no solo es la ley la que nos va dictando como lo que, o sea, lo que hacer, porque se escaparon varias cosas, ¿no? Por ejemplo, esta inconformidad que tiene la sociedad sobre la autorización, ¿no? Como la consulta previa, ¿no? Para los pueblos originarios. ¿Qué tanto, cómo van a ser los mecanismos de consulta previa, ¿no? Entonces, por ahí, ahí entra el tema de corrupción, ¿no? ¿Quién aprobó, quién dio las autorizaciones para que se concedieran permisos o licitaciones para poder explotar, explorar o llámese para lo que se estableció en el contrato, ¿no? Entonces, solo se establecían como una consulta que nunca nadie fue consultado, ¿no? O sea, todo a través de simular. Por un lado. Por otro, pues el tema ambiental, dictámenes que en realidad ni siquiera está construida bien los mecanismos y ya están emitiendo dictámenes, ¿no? Entonces, eso que no está contemplado, pues son la manera en que podríamos echar abajo, ¿no? Jurídicamente, ¿no? Ya en temas de justicia, ¿ok? O sea, se trata de cumplir la ley, pero también si no se cumple la ley como lo determina o se incumplió como no estaba prevista, entonces pues me voy a tema de justicia, que ese es otro tema. ¿Qué tanto estamos preparados para echar atrás todo esto, ¿no? Y quizás sea en algunos de los aspectos, por ejemplo, como bien lo dices, en cuanto a tierras, a afectación a pueblos indígenas, más sin embargo en lo grosso, en lo fundamental, sigue avanzando. Se puede tener una parte allí, pero sigue avanzando. Sí, sigue avanzando porque ya está. Fue una estrategia, fue una planeación que el gobierno actual, ¿no? Sí. Toma desde 2013, ¿no? Estaba como todo perfectamente diseñado para que concluyeran con las últimas rondas y con las últimas licitaciones en el 2018, ¿no? O sea, este año se vence prácticamente. Y de ahí pues hay un programa de Pemex, ¿no? Para el 2021, pero ya es como lo menos. Y lo pueden ustedes consultar en cualquier mapa de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Tan solo ahí cuántos son los pozos, ¿no? Que están, o sea, prácticamente todo el Golfo de México y todo Tamaulipas, Veracruz, una parte de Puebla, Tabasco, Campeche, están prácticamente licitados, ¿no? En hidrocarburos, en gasoductos, o sea, están ahí y son zonas que no habían sido explotadas aún a su máximo y algunas sin explotar. Algunas en la ronda que se le denominó ronda cero, ahí se le dio a Pemex algunos pozos, ¿no? Pozos en los que había yacimientos como reservas ya probables, ¿no? De explotación donde seguro sí hay petróleo, sí. Entonces habría que sacarlo. Pero esas reservas ya están como a punto de agotarse, ¿no? O sea, nos quedan 15 años y ese es otro tema que también no se ha puesto en la mesa, claro, de decir son finitos. qué tanto nosotros somos soberanos energéticos, ¿no? Qué tanto estamos cuidando. Digo, hay países, los estadounidenses, tienen unas reservas enormes. Nosotros no, nosotros se trata de sacar, ¿no? Trata de sacar. O sea, tenemos una gran riqueza de petróleo, pero hay que sacarlo. Y entonces, ¿qué tantas reservas? Esa es información que de repente no tenemos. ¿Cuánto tiempo nos quedan con reservas de petróleo? ¿No? Otro tema que también está está poco explorado, es transitar energías renovables, ¿no? ¿Qué tanto? Nos quedamos sin petróleo porque ya lo entregamos todo en los próximos 50 años y ahora, ¿cómo vamos? Si todo se mueve por energía en este mundo, ¿no? Sí. Nuestros estilos de vida, todo es energía. Entonces, ¿cómo transitar hacia generar tecnología y energías alternativas? Por ahí, bueno, pues hay grandes proyectos, ¿no? De energía eólica, solar. Energías limpias. Claro. Y también hay otro tema para los ambientalistas, dicen, bueno, ni son tan limpias, ¿no? Porque también el estar generando hay daños, ¿no? Al medio ambiente. Entonces, por eso decir que lo que todo está ya establecido en la ley, bueno, la ley al final es como o sea, sí se tendría que sí se tiene que estar cumpliendo, pero recordemos que en muchos ámbitos
La ley nadie la conoce, nadie la respeta, ¿no? Cada uno la ejecuta como mejor le entender, y hasta que llega en razón de interpretación a la justicia es cuando dice, no, pues hay un vacío, mejor hacemos esto. Entonces, hay mucho, de verdad, mucho que todavía hacer. Estamos con una gran reforma, pero en construcción. Uh-huh. Y también muy compleja. Sí. ¿Qué le espera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador frente a estos convenios, a esta pues lo que ha dicho, lo dijeron la semana pasada con la presentación de este grupo, ¿no? Uh-huh. de energético, que además era uno de los temas más esperados, ¿no? Sí. Porque pues muchos decían, bueno, pues la gasolina va a ser como más barata, ¿no? Y todos estos declaraciones que de repente no pueden hacer así, porque pues estamos a partir de lo que el mismo mercado, ¿no? establece. Sí. O sea, son irresponsables. Claro. ¿No? Entonces, bueno, con esto lo que a mí sí me pareció muy interesante es que no va a tocar por el momento las reformas, como mencionaba, no es fácil. Uh-huh. Las leyes pues ya están construidas, lo que sí es la revisión como un stop, ¿no? Uh-huh. Una evaluación que a mí me parece que sería muy sensato. Muy claro, sensato, ¿no? Evaluar, revisar contrato por contrato, uh-huh, en términos fiscales, en términos legales, ¿no? En términos, y bueno, ir valorando, por eso mencionaba, ponerlo en la balanza, ¿qué tanto podríamos cancelar un contrato? ¿Cuáles serían los daños, ¿no? O los perjuicios que podrían ocasionarnos, y cuál es a la empresa. Y al final no se trata de irnos a una guerra contra las empresas, ¿no? Uh-huh. Sino más bien cómo estas nuevas maneras de solucionar los conflictos, mediar, ¿no? Conciliar, y creo que sería como lo más prudente. Pero a mí me parece que esto de sentarse y revisar uno por uno puntualmente los contratos es un buen ejercicio que nos refleja como un panorama diferente, ¿no? De lo ya hecho. Uh-huh. Y esta Comisión Nacional de Hidrocarburos tendría que ser reforzada por nuevas personalidades en el ámbito de la geopolítica, de la economía, de los tratados internacionales, para que de verdad se pusiera cada uno con su lupa y tuvieran de dónde cortar, ¿no? Pero si todo se ha hecho tan perfectamente fundamentado y a favor de los intereses de los países más importantes, en este caso Estados Unidos, pues me parece que sería poco lo que se pudiera encontrarle ahí para ponerles un poquito de papel, claro. ¿No? Un clip ahí. Pues, a ver, primero, después de estos tres artículos, de los artículos uh-huh, constitucionales, tenemos a la Secretaría de Energía como parte del Ejecutivo, uh-huh, ¿sí? Es una secretaría del despacho del mismo asunto, que es Energía, y de ahí tiene la empresa hoy productiva del Estado, que es Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, ¿sí? Pemex se encarga de hidrocarburos y de toda esta cadena productiva, el ¿no? Petróleo, sí. Claro, extraerlo, transformarlo, ¿cómo se llama? Transportarlo, ¿no? Y bueno, era el que expendía también. Uh-huh. Ya se corta con toda esta cadena, y en algunas de estas, más bien en toda, ya entra la inversión. La Comisión Federal de Electricidad pues se encarga también en el ámbito de su competencia, pero el tema de electricidad. Y de ahí tenemos órganos reguladores. Los órganos reguladores en materia energética pues son aquellos que también son parte del Ejecutivo, es como un bracito, ¿no? Pues regulan, pero de manera muy técnica, ¿no? Sí. Entonces, pues tienen todo acaparado, pues son el mismo, ¿no? Del Ejecutivo. Claro. Entonces, tenemos en última instancia van a reforzar sus trabajos y van a afianzarlos aún más. Claro, entonces, por eso es importante, o sea, esto también es de estrategia, de planeación, saber quiénes van a estar a cargo de. Ajá. La Comisión pues Nacional de Hidrocarburos, pues sí es un órgano regulador que tiene que se le ha pasado por este tema que dicen de corrupción, ¿no? Sí. Que pueda avalar o dar el visto bueno de licitaciones, ¿no? De revisar contratos, para que no esté en manos ni de Pemex y tampoco de CENER, solo dar como el visto bueno y decir sí pasa.
pero bueno, pues si todos somos de los mismos amigos, ¿no? Del mismo club. Tienen pues, que reforzar ¿cómo? sus trabajos y apoyarse. Pero, maestra, te voy a hacer una pregunta muy elemental. ¿Era necesario, tenía que llevarse a cabo, estaba dentro del Tratado de Libre Comercio llegar al punto de la reforma energética? ¿Todo se construyó para llegar a esta etapa? Era necesario, pero no en las dimensiones en las que se construyó. No era, o sea, sí era importante, pero que tendría se tendría que haber analizado, ¿no? En qué partes, si fuese solo hidrocarburos y pues no por tantos años, ¿no? Se tendría que ver tal vez impulsar más las refinerías, ¿no? Como hoy también se ha dicho, no estar importando gasolina, porque esto nos pega, como somos productores, no estamos invirtiendo en tecnología, claro. Tenemos 5 refinerías y están paradas porque ya están chatarras, no, entonces vamos a invertirle, ¿no? Vamos a sacar beneficio de claro. esos acuerdos en la medida de lo posible, o 50 y 50, pero no todo de la manera tan entreguista como se entonces es eso, ¿no? O sea, sí era importante, sí era necesaria, pero no de esa manera, no en las dimensiones, ¿no? Y por otro lado, el mismo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues ya había el tema, hay un capítulo es de inversión extranjera que ya tocaba ahí el tema de petróleo, y bueno, y el de energía, y lo único que vamos a hacer pues es acomodar un poco, ¿no? Con la reforma para que se pueda estar en el mismo nivel. ¿Qué también es lo que pasa? Teníamos recomendaciones, por ejemplo, por parte de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, nos recomendó en más de 4 ocasiones en exámenes que le hacen a México por ser parte de la OMC. Le dicen que el sector energético tendría que abrirse, ¿no? Porque si no era, pues le faltaba competitividad, se le estaba dando como un trato discriminatorio a los inversionistas, ¿no? O a las personas de extranjeras que no pudieran estar en ese. Entonces ya nos venían como poniendo, claro. Entonces al final, el penúltimo examen de la OMC, que fue en el 2013, en abril, nos hacen unas recomendaciones, ¿no? Se queda como pendiente, México, tu tema de telecomunicaciones, competencia económica y el sector energético. Entonces eso fue en abril y se publica, ahí está la página de la OMC en exámenes de políticas comerciales, y de ahí en diciembre se aprueba la reforma, ¿no? Entonces va alineado, o sea, que es cumplir, ¿no? Y obviamente antes recomendaciones, del proceso electoral, bueno, casi al mismo tiempo, y en diciembre que toma posesión el nuevo gobierno, pues ya está todo calientito, claro, ¿no? Sobre la mesa. Entonces era como se iba a dar, ¿no? O sea, se iba a dar, ¿no? El modelo pues traía como consecuencia esto, ¿no? Esta reforma. Entonces, pero lo que sí era que tendríamos que ser en ese sentido pues soberanos, decir, bueno, sí, pero no en esas dimensiones, sí lo voy a hacer tal vez gradualmente. El sexenio de Peña Nieto se plantea, por ejemplo, un plan quinquenal, ¿no? Obvio, pues todo ya dado, ¿no? Un plan de licitaciones a estos 5 años. Entonces, prácticamente se quedó ya la reforma lista, ejecutada, ¿no? Entonces ahora ya ahí está, ahí está, ¿no? Sí. Sabes que es un dolor muy profundo este tema del petróleo, porque siendo un país productor, siendo un país con una gran reserva, siendo nuestra principal carta para poder sobrevivir en el concierto de las naciones y sobrevivir muy dignamente y vivir bien en base a la explotación de nuestros recursos, principalmente el petróleo, que en esta etapa se entregue de esa manera y se culmine con todo un propósito de que nosotros como mexicanos quedemos completamente despojados de nuestros valiosísimos recursos. Quizás reconocer nuestra historia nos ayude un poquito más a que no nos duela tanto. Pero somos un país conquistado, somos un pueblo conquistado,
Y a todos los pueblos conquistados en el mundo, los conquistadores los han ido a lo largo de 500 años despojando de sus recursos naturales. Entonces, pues, si seguimos ese hilo conductor, pues tenían que llegar hasta lo último, y era nuestro petróleo. Entonces, mientras les ha sido útil y beneficioso a sus intereses, pues nosotros explotábamos los pozos, nosotros pagamos la infraestructura, los obreros, los sindicatos, toda la comercialización, como dices, el proceso de explotación del petróleo. Pero en este momento que a sus intereses internacionales ya no conviene que nosotros sigamos con nuestro petróleo, pues se arrancan y se aceleran estos tratados, estos convenios y acuerdos para que no lo tengamos más, lo paguemos tan caro. La gasolina pues está ya, no sé si a libre demanda, libre comercio, porque hay diferentes marcas ya, están aquí ya empresas norteamericanas expidiéndolo, comercializándolo, y en diferentes puntos uno lo paga a diferente precio, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué va a pasar, doctora, para el ciudadano de a pie? ¿Cuál es el panorama? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo poder sobrevivir a todo esto? Porque está en manos de las autoridades y ellos son los que hacen, deshacen y se enriquecen con todos estos acuerdos y negociaciones. Claro, pues, híjole, el reto que tenemos en el derecho, y como abogada pues lo expreso, es que tendríamos nosotros que estar exigiendo, ¿no? O sea, somos consumidores de energéticos a partir de gasolina, somos consumidores de electricidad, y entonces creo que también tendríamos que estar nosotros exigiendo que tanto ahora nos defendemos como eso, ¿no? Como consumidores. Y entonces por eso digo, el derecho que los retos que traemos en un derecho contemporáneo es defender a los consumidores, ¿no? Uh-huh. Ponernos también contra estas empresas por los abusos que pudieran hacer, ¿no? Uno considera, no afecta a mi bolsillo que me puedan robar 1 litro de gasolina, ¿no? O que me pueda aumentar 30 centavos. No, claro que sí, claro, porque si lo sumamos, claro, son cantidades enormes, ¿no? Entonces, realmente tenemos que estar hoy los abogados preparados para defender los intereses de la mayoría, ¿no? O sea, las grandes empresas tienen sus abogados que defienden, ¿no? Los intereses de la empresa a través de contratos para que no pierda. Bueno, ¿y quién defiende a estos consumidores, ¿no? A los excesos que se tienen o al mal servicio que se pueda dar en servicios de energía, en servicios pues de telecomunicaciones, que es otra área, pero creo que tendríamos que estar ahí como poniendo también una protección al consumidor y creando, modelos para, pues, con derechos humanos, ¿no? Esto del acceso a la energía, ¿qué tanto nos están garantizando el acceso a energía a un precio justo de acuerdo al nivel que cada uno va teniendo de poder adquisitivo? O sea, todos estos temas tenemos hoy que estarlos poniendo para poder protegernos, ¿no? Defendernos. Pero te das cuenta, doctora, y seguramente lo percibes, qué compromiso tan grande como ciudadanos de conocer más, de saber y estar dispuesto a defenderte, porque dices, bueno, ¿hasta cuándo? Sí, ¿Hasta cuándo va a terminar esto? ¿Hasta qué punto vamos a llegar? De verdad esta reforma nos ofrece un periodo de transición, pero ¿hacia dónde? ¿Qué pasa con las energías limpias? ¿Qué pasa con nuestro suelo, nuestro territorio, nuestros mares, nuestros bosques? La gente que vive en el sureste, por ejemplo, que es la región que se ha conservado más protegida. Bueno, se habla de poco desarrollo, pero con ese poco desarrollo también se han mantenido más protegidos del saqueo y la sobreexplotación de sus recursos, ¿no? En ciertas áreas, porque no ha sido en todas. Entonces, ¿qué viene para este país nuestro? ¿Cómo lo puedes tú avisorar? Pues, híjole, insisto, en materia energética, creo que este alto, ¿no? Y esta evaluación que se pudiera hacer a los contratos, a mí me parece que es eso, no ceder más terreno, es el principio, ¿no? Uh-huh. La otra es, pues, empezar a trabajar el tema de seguridad energética, que tanto
para poder también tener como acceso a energía a todos, porque habría que revisar para quienes están accediendo a energía, a qué costo. Y la otra, la soberanía, qué tanto realmente tenemos reservas para poder considerar, no solo reservas, porque la reforma solo se ha trabajado como en materia de petróleo, cuando hay otros países, ¿no?, latinoamericanos, donde no, estamos en la era ya poscarbónica, esto ya no puede, ya no solo es decir Pemex, o sea, fue una reforma que sí tendría que haber sido, pero de repente, a ver si fue como muy tarde, ¿no? Porque ya la dinámica es entrar, ¿no?, cómodamente todas las fichas se fueron a Pemex, ¿no?, al petróleo. Sí, al petróleo, ¿no? Y bueno, también a la electricidad, a generar electricidad y al gas, pero pues todo esto es contaminación, y tenemos simultáneamente compromisos de disminución de gases de efecto invernadero, ¿no? Contaminación de aguas y suelos. Entonces, todo esto nos lleva a que tenemos que reflexionar, o hacia dónde vamos a ir, pues con este stop, ¿no? Y ver que esas fueron las ausencias en esa reforma, pues empezar, ¿no?, a trabajarlas, acercándonos la academia, escuchando las críticas, ¿no?, para que este país pueda, pues por lo menos alcanzar los niveles que tenía como líder en América Latina en muchos temas, ¿no? Pero tal vez en el energético bien podríamos nosotros también estar aprendiendo de otros países latinoamericanos, ¿no? Claro. Mira, se comenta mucho que este gobierno de los Estados Unidos estará en buenos términos con el de López Obrador en la medida que contenga y ofrezca oportunidades de empleo a toda la gente, sobre todo en el sureste. O sea, que deje de emigrar tanta mano de obra mexicana, tantos trabajadores tengan que irse de nuestro país y sigan llegando a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, podría ser un lado positivo, digámoslo así, la creación de empleos en todas estas nuevas zonas de explotación del petróleo. ¿Está previsto eso? ¿O de qué manera o en qué se prevé este desarrollo para el sureste mexicano? Pues hay un modelo que ahorita me parece que está como detenido, que son estas zonas económicas, me parece, no recuerdo, pero era como estos polos de desarrollo, ¿no? Incluyendo el tema energético. Sí. Lo que sí me gustaría como poner un poco más es el tema de los compromisos que tenemos también fronterizos entre México y los yacimientos transfronterizos, ¿no?, que se tienen con los Estados Unidos ahí en el Golfo de México, ¿no? Es como la frontera no visible, ¿no? Donde cómo vamos porque tenemos que compartir, ¿no?, estos yacimientos, estos grandes pozos, y ahí es lo que de repente no nos refleja, no hay información sobre quiénes son los que están explotando, qué tipo de trabajadores, claro. Pemex pues no tiene presencia, ¿no? Son estas empresas. Entonces ahí creo que sí tendríamos que poner también la lente, ¿no?, muy serio por esta explotación en estos yacimientos transfronterizos, que si bien lo regula el derecho internacional, tendríamos que ver cuántos pozos, quiénes están trabajando, cómo lo van a hacer. Porque, bueno, al final, con esta materia, en cuestiones laborales, pues Pemex ya tiene toda su planta ahí de expertos, los trabajadores, que ese es otro tema, ¿no? El tema sindical también para en esta reforma, que, bueno, yo no lo toco porque no soy del tema laboral, ¿no? Pero, pues ese también es otro reto, ¿no? O sea, en tiempos de escasez de empleos, ¿no? Y de repente este tipo de reforma, cuando no es que Pemex tuviera que contratar más, pero cómo iba a quedar la situación laboral de los trabajadores, ¿no? Entonces, y que sean trabajadores mexicanos, que no volvamos a principios de siglo, donde todos los puestos y los mejores salarios eran para trabajadores extranjeros, ¿no? Claro, y las condiciones, ¿no? A lo mejor solo puse en la mesa el tema del petróleo,
pero hay que ver las condiciones también de los trabajadores mineros. Porque estamos muy a tiempo con nuestro nuevo gobierno. O sea, porque sabemos y es un hecho que las grandes empresas transnacionales que vienen con todos los beneficios y con todas las prerrogativas a instalarse en México, en Puebla, lo hacen en condiciones muy, muy ventajosas, como por ejemplo, muy buenos puestos para ingenieros que vienen de Europa, por ejemplo, o de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso es algo que confiemos en que nuestro nuevo gobierno pueda hacerlo. El trabajo en México para los mexicanos, para la gente capacitada, porque la hay, y los mejores salarios también para esa gente que ha invertido tanto en su preparación. Ingenieros, técnicos, obreros de las diferentes ramas de la industria. Maestra, doctora, dame un segundo, quiero comentarte que tenemos aquí varios saludos. El doctor Alejandro Muñoz dice: felicidades a la doctora por sus conocimientos. Quiero saber qué opina de Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Noticia nuevecita de ayer justamente. Bueno, mientras lo piensas, te comento que también te mandan muchos saludos. Verónica Bertó Cortés, saludos al programa y a la doctora Natalia. Gerardo Bertó Cortés, saludos, muy interesante el tema. Miguel Ángel Aro Tufiño, ¿por qué no se han echado a andar refinerías en México? María del Socorro Cabrera Serrano nos manda muchos saludos y dice: saludos Blanca, muy interesante el tema. Nos están escuchando además, doctora, te comento, desde Indiana, Los Ángeles, Ciudad de México, Buenos Aires, Argentina, Puebla, Puerto Rico. Bueno. También nos mandan muchos saludos, así que bueno, pues un gusto. También van de vuelta esos saludos. Les agradecemos que nos estén escuchando, que compartan, que nos den un like, que compartan el video. Si por el momento no lo pueden escuchar, recuerden que se queda en la red y que también por YouTube lo pueden encontrar en el canal Sobremesa con Blanca Bertó. Y bueno, pues ahí está. Todo el tiempo lo vamos a seguir compartiendo, doctora, para que más más amigos y aún escuchas lo puedan disfrutar. Y bueno, pues seguimos con nuestro tema, porque ya está la pregunta lanzada sobre la mesa. ¿Qué opinas de don Manuel Bartlett Díaz? Fue polémico, ¿no? La verdad es que sí, es para muchos, pues toda esta historia, ¿no? Todo este perfil que trae ahí el ex gobernador, ¿no? Manuel Bartlett. Bueno, pues incluso se hace una crítica por parte del grupo del presidente electo, ¿no? Decir, pues no era el mejor perfil, hay mejores perfiles, ¿no? Claro. Mejor en este país hay muchos ingenieros, ¿no? Que bien podrían, o trabajadores de la misma comisión. Claro. Entonces, bueno, pues me quedo con esa opinión. Hay muchos buenos perfiles, ¿no? En las mismas universidades, en los mismos institutos de tal vez del petróleo, en las mismas, en la misma comisión, donde pues habría que revisar los currículums, ¿no? La experiencia que pueden tener para liderar o para llevar esta empresa de electricidad, ¿no? Pero eso, bueno, pues puede ser que sean intereses ahí, la tarea y los intereses que confluyen y los compromisos. Y bueno, pues vayámonos poco a poco observando y viendo cuáles son los tinos, los desatinos o las probables inconsistencias del propio gobierno entrante. Pero dejemos un poco tiempo al tiempo. Vamos a estar muy atentos, eso sí. Y doctora, acerca de por qué no se construyen refinerías en México, nuevas refinerías. Bueno, los números que siempre, que en los últimos años arrojaron, y esa fue una como justificación, ¿no? Y estuvo como muy presente en el discurso de Peña Nieto, era pues que está en quiebra Pemex, ¿no? Que ya no hay dinero, que está en números rojos, ¿no? Entonces, bueno, habría que sacar como un estado, ¿no? Un estado de la situación real de Pemex en el caso de las refinerías. Yo creo que tenía que ver más con esta intención de invertir a la empresa nacional, ¿no? Sí. Si se viera como un negocio con beneficios para el Estado,
para la mayoría de los mexicanos, creo que sí tuvimos que haber invertido, ¿no? Hoy se declara, ¿no? Con este grupo que se reunió la semana pasada, se declara que se van a dar 2 refinerías, van a construirse 2 refinerías más, y bueno, al final pues esto nos va a generar que vamos a producir gasolina que ya no vamos a importar, ¿no? Tanto o a las dimensiones en las que estábamos importando. Entonces, bueno, siempre producir pues nos hace eso, soberanos, ¿no? Nos hace que podamos ahí asegurar o garantizar un poco pues la gasolina. El precio, ¿no? El precio más, claro, justo para el consumidor. Y bien, es un hecho también lo que se ha comentado en las redes sociales, que mucha gente de la cúpula del poder ha aprovechado su posición para comprar plataformas y para quedarse con acciones y bueno, cuestiones que tienen que ver con el petróleo para su propio beneficio y lucro. Bueno, esos son como también mitos, ¿no? No sé hasta dónde, la no verdad está es demostrado. No está demostrado. Lo y que quién sí sabe es cierto, si lo lleguemos a saber. Claro, lo cierto es que la misma empresa, pues muchos digo, tenemos ahí líderes sindicales, ¿no? Que se han enriquecido a costa de una institución pues tal vez tan noble, ¿no? Que fuera Pemex, pero no sé hasta dónde, tal vez de manera directa, no sé si se pudiera comprar un pozo, pero lo cierto es quién es el mejor postor, ¿no? Quién trae, como pasa en las licitaciones, quién me das como las mejores, no condiciones ni garantías, sino quién trae el mejor, así tal cual, una subasta, así se denomina, ¿no? Subastar un pozo petrolero, ¿no? Subastar esta región, subastar es mercantilizar todo un territorio, ¿no? Mercantilizar y eso, al mejor postor. ¿Quién trae más dinero? ¿Quién trae mejor proyecto? Y ese es el que se le va a quedar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que son como otras formas, ¿no? Son otras formas de comprar un pozo, ¿no? Sí. O sea, son estos grandes, lo que mencionaba, son estas grandes empresas que son los que tienen solo ese capital, ¿no? Claro. Tan estratosférico, ¿no? En cantidades enormes para poder adquirir, pues, el pozo. No, lo que se decía, no es la propiedad, efectivamente, no es la propiedad, no se les da, no se compran el pozo. Lo que adquieren es los recursos, es decir, extraer, saquear, ¿no? Todo el pozo hasta exprimirlo y ya no tener más. Entonces ya no me sirve, ¿no? Entonces no es sola la extracción de esos recursos, que eso es muy grave, ¿no? Es muy, muy grave porque al final, pues sí, no te doy la propiedad, pero sí te doy el usufructo, ¿no? El goce, el disfrute, el saqueo, ¿no? La extracción. Y al final ya de nada me va a servir tener miles de pozos secos, ¿no? O sea, de nada, ¿no? Entonces creo que sí es esto, son otros caminos para llegar a comprar un pozo, insisto, al mejor postor. ¿Tienes confianza, doctora, en que a partir de que entre en funciones el nuevo gobierno se legisle, se trabaje acerca de cómo se van a explotar, se van a buscar, se van a poner en marcha otras fuentes de energía? ¿O también ya estamos cooptados con eso? Yo no he entrado, o sea, cuando estamos hablando de reforma energética, pues habría que separar entre la electricidad, la generación de electricidad, petróleo, los hidrocarburos, ¿no? Y las energías alternativas. Entonces, como todo se puso en la misma mesa, en un mismo molde, pues todo salió, ¿no? Entonces creo que sí hay que separar muy bien. Y como una planeación hay que visualizar cuál es nuestro objetivo, si es generar electricidad o si son hidrocarburos o es energías alternativas, ¿no? Porque esto pues nos dificulta, porque el modelo energético pues lleva todo, ¿no? Entonces
Se están haciendo muchos programas sobre energías alternativas, ¿no? Pero, insisto, habría que ver los costos ambientales, los costos económicos, los costos sociales también, para saber qué tanto esas energías alternativas pueden tener beneficios, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de esos campos eólicos, ¿no? En el Istmo, ¿no? En toda la Rumorosa. Claro, o en el pero norte. que Felipe Calderón lo concedió a los españoles. Claro, ¿no? Entonces, ahora resulta que las empresas españolas, ¿no? Como, bueno, X empresa gana mucho más aquí que allá, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estos costos, ¿no? Lo que digo, costos sociales, costos económicos, o sea, no es solo transitar, sino saber. Y creo que una de las de mis propuestas, ¿no? En todo esto que yo he estudiado es fortalecer más a la industria nacional, ¿no? Ya está abierta todo el sector, pero ¿quiénes realmente empresas nacionales le están apostando a esto? No se trata de los 3 grandes o más, los hombres más ricos de este país, ¿no? Porque ya sabemos en quién está concentrado en las minas, el sector minero, quién está explotando. Cuando hablamos de cantidades estratosféricas son en millones de dólares que no cualquier empresario mexicano medio puede tener, ¿no? Claro. Entonces, sí fortalecer por lo menos a la industria nacional, que participe, ¿no? Mucho más en la cadena productiva, porque de otra manera, pues no hay quienes más que pues vender los pozos petroleros al mejor postor. Seguramente que es un trabajo enorme el de la próxima administración, porque tiene sobre la mesa la legislación sobre energías limpias, la revisión de todos estos tratados, acuerdos y contratos que se hicieron para la intervención de capitales privados en la industria del petróleo. Tiene que ofrecer trabajo y oportunidades a miles y miles y millones de mexicanos para que no abandonen nuestra tierra. La no balcanización del sureste mexicano, la defensa de una frontera en el norte del país que sea una frontera natural de diálogo, de solidaridad y armonía con ese gigante que tenemos del otro lado, que son los Estados Unidos de Norteamérica, y llevar a cabo una política de verdad, de buenos vecinos. Sabemos que ellos son los gigantes, sabemos que no podemos competir en muchísimos de los terrenos que podríamos hacerlo, pero pues ese fue nuestro signo histórico. Y me remito a una conferencia del maestro Alfredo Jalife Rame, a quien admiro muchísimo, es un sabio, es un académico de la UNAM, asesor incluso también de López Obrador, que nos dice, desde 1923, en los acuerdos de Bucareli quedó sentado que México no puede ser ni puede hacer una defensa de su autonomía, un desarrollo de sus ejércitos, un desarrollo comercial, muchísimos impedimentos que nos han obstaculizado ser la nación que podríamos ser, porque no hemos competido de manera igualitaria y porque no hemos tenido gobiernos que de verdad no se hayan doblegado frente a los intereses norteamericanos. Y bueno, esas son cuestiones históricas de las que habría que irse a profundizar y a lo que los invitamos, queridos amigos. En conclusión, doctora, por favor, ¿qué nos dices tú como un aliento para los próximos meses, las próximas fechas? Yo sé que cada hogar, cada familia también es un núcleo económico, es un núcleo de derecho, es una estructura que debe estar muy bien sustentada. Una recomendación para las familias, para su economía, para defendernos un poco de todo esto, de estos altos costos de vida. Pues primero que estemos informados, que consideremos estos temas tan importantes como parte de nuestra propia familia, ¿no? De comentarlos en el día como otro tema, cómo te fue, qué haces, ¿no? Si nosotros no defendemos los intereses de este país, no exigimos que se respeten nuestros derechos, no conocemos cuáles son nuestros derechos, claro,
pues difícilmente, ¿no? Vamos nosotros a exigir que se hagan las cosas como deben de ser, ¿no? Difícilmente vamos a tener que hablar de transparencia, de que nos informes, ¿no? De que no me pongas esos precios tan inaccesibles, ¿no? El tema de cambio climático. Entonces, creo que son temas que bien los podemos discutir en nuestra casa y informarnos mucho. Leer, ¿no? informarnos elegir a de quién manera, leemos. claro, muy seria, hacerlo como un ejercicio cotidiano, ¿no? En nuestras familias. ¿Te parece también el tema de la austeridad para estos tiempos es muy importante? Claro, ¿no? Austeridad en el consumo familiar, austeridad en muchísimos rubros que podemos hacerlo como familias. El consumo, por ejemplo, a los productores locales, consumir los productos hechos en México, claro. Yo creo que eso va a ayudar bastante. Muchísimo, yo coincido en ese punto. Entonces, tenemos que ser muy solidarios con nosotros, tenemos que ser más con las empresas nacionales, fortalecerlas, ¿no? Tal y como lo menciona, y sin parecer eslogan, pero lo hecho en México realmente está bien hecho, ¿no? Tenemos que estar consumiendo de otra manera difícil, muy difícil que podamos. Nos seguimos debilitando. Claro, ¿no? Nos seguimos debilitando. Te manda muchos saludos, doctora Gerardo Mendoza. Nos dice gracias. Que el tema que se está presentando es de suma relevancia y delicado para nuestro país. También le envían saludos sus alumnos de posgrado de la Facultad de Derecho de la UAP. Pues muchas gracias por esos saludos. Y gracias. Es un gusto de verdad que nos estén escuchando. Y bueno, además tienen también el alto gusto de tener a su maestra, la doctora, de la cual reciben sus conocimientos en las aulas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad Madero y de la Libre de Derecho. Sí, muchas gracias. Felicidades, doctora. Gracias. También Alejandra Hidalgo nos dice, bueno, me manda felicitar y te manda muchos saludos a ti. Muchas gracias, querida Alejandra. Pues amigos, el tema de verdad no se agota en tan poco tiempo, pero la invitación está hecha para que compartamos, hablemos, lo comentemos, nos informemos y tomemos conciencia de que México reclama nuevos ciudadanos. Y hay muchísimo que podemos hacer, muchísimo. El reto no es solo para el gobierno, el reto es para todos. Queridos amigos, nuevamente muchas gracias, saludos a todos, que tengan una muy buena tarde, un buen provecho. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctora. Muchas gracias Blanca, gracias a los chicos y bueno, pues buena tarde. Muchas gracias.